Hola compañeros, buenas tardes. Aquí estamos otra vez, el programa de La Iguana en su Piedra. Eh, Somos compañeros militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Yo soy Carlos Araico y mi compañera Brenda Cabello. Ambos somos estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla. Este, bueno, mm, antes que nada, pues el mismo espacio en donde estamos, por lo general siempre lo hacemos al final, pero pues de inicio le agradecemos a Radio Anlo que nos pueda proporcionar este espacio donde nosotros podemos acercarnos con ustedes para poder estar discutiendo y para poder analizar pues las distintas problemáticas que ocurren en la actualidad en esto de la cuarta transformación. También los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco, como Movimiento Estudiantil, y como La Iguana en su Piedra, ¿no? En YouTube también como La Iguana en su Piedra, donde nosotros subimos algunas cápsulas, aparte, independientemente del programa que hacemos cada sábado a las 5 de la tarde, hay, hay a veces en las que también hacemos algunas cápsulas cortas para que los temas que no podamos analizar o que no nos den tiempo de analizar los sábados, pues ahí también las pueden encontrar. Y bueno, también les invitamos a que puedan comentar, a que puedan, si quieren mandar algún saludo o alguna pregunta o algún comentario, participación que quieran ahí en las redes sociales, en la transmisión en vivo en Facebook. Nosotros estaremos leyendo los comentarios y mandando saludos a quien guste, ¿no? Bueno, ahorita ya pues estamos terminando el año y pues obviamente el panorama, la cuestión de la pandemia pues sigue aún muy vigente en nuestro país y en todo el mundo. No está de más volver a reiterar, volver a recordar que pues esta crisis sanitaria que vivimos pues ha venido a dejarnos más en claro las cosas, a poder evidenciar precisamente pues eso que incluso el mismo presidente López Obrador pues menciona constantemente en sus conferencias matutinas, ¿no? Eh, Perdón, hay algún ruido aquí afuera. Y a lo que me refiero con esto es precisamente al saqueo brutal que hubo durante el gobierno de los prianistas, durante esto que le llamamos neoliberalismo y todo el daño que este mismo modelo, este mismo sistema, pues ha causado en nuestro país a lo largo causó en nuestro país durante casi 4 décadas, ¿no? Eh, Obviamente esto, eh, como hay una tendencia a poder privatizar todo lo que genera ganancias, pues el objetivo es privatizar todo aquello, todos los sectores productivos y esenciales con los que contaba México, ¿no? Por medio ya sea de la venta directa, ¿no? Entregando concesiones, ¿no? Como lo es, por ejemplo, en el caso del sector minero, ¿no? Hace unos días apenas el presidente pues mencionaba que se entregaron 120 millones de hectáreas, ¿no? Ojalá podamos analizar este tema después en los próximos programas con respecto a la minería, pero pues 120 millones de hectáreas entregadas de las 200 que conforman el territorio nacional, pues es una muestra de cómo se estuvo, pues de la técnica, de los intereses, de la política más que nada que manejaban estos gobernantes del PRI y del PAN durante los sexenios pasados, ¿no? Entonces es una forma, es un ejemplo que nosotros todavía tenemos presente y, eh, y bueno, pues a lo que nosotros nos toca hacer pues es tratar de analizar cada uno de estos sectores productivos y económicos que se fueron privatizando poco a poco, ¿no? En este caso, ahorita en el programa, nos vamos a centrar en, eh, en eso que nos ha quejado durante estos meses, pues el sector salud, ¿no? Para poder respondernos a,
de una mejor forma poder aclararnos qué qué tan rebasado se encuentra el sector salud en México después de varios, desde varios sexenios atrás, ¿no? Eh, entonces, esto con el fin también de poder hacer frente a todo lo que los mismos medios informativos hegemónicos todavía hasta la fecha siguen manipulando y tergiversando información para poder golpetear al gobierno federal. Lo tenemos presente hace unos días con los mismos comentarios de Vicente Serrano, ¿no? El Broso, y entonces es importante que nosotros podamos aclararnos, que nosotros podamos tener pues sí, de una forma consciente todos estos problemas por los que estuvo viviendo el sector salud en México durante los años recientes de nuestra historia, y por qué hoy en día, pues la forma en la que se puede enfrentar la pandemia, pues no es la más deseada, precisamente por toda la destrucción, por todo el desmantelamiento por el que estuvo bajo asedio este sector tan importante, ¿no? Entonces, bueno, para poder continuar con el tema ya de lleno, es importante analizar un poquito de historia en cómo se manejaba el seguro social en México, ¿no? Cómo es que desmembraron el sector salud y cómo es que, pues, terminó por hacerle de inicio, pues, mucho daño a los trabajadores de este sector, y obviamente también a las mismas, a los millones de mexicanos que padecen enfermedades y que no podían tratarse al final de cuentas, por ejemplo, en lugares como el Seguro Popular, ¿no? ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, esta institución, pues, este organismo supuestamente diseñado con el discurso de poder enfrentar, de poder darle salud a todos los mexicanos? Eso en el discurso, claro. Sin embargo, en la práctica, y ya en los hechos, pues el Seguro Popular, por ejemplo, pues sí limitaba, ¿no? Ese derecho importante, ese derecho constitucional que todo mexicano tiene a la salud, ya que, por ejemplo, había los mismos mecanismos para que una persona en verdad pudiese afiliarse, pues, al Seguro Popular eran pues de plano de lleno muy burocráticos y también pues muy excluyentes, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer una persona para poder ingresar al Seguro Popular? Por ejemplo, pues primero era tener que afiliarse, luego tenían que pagar, o sea, esto no era completamente gratuito, ¿no? A la gente les cobraban ciertas cuotas, ¿no? Que pues supuestamente eran voluntarias. Sin embargo, eh, todo aquel que no pagaba estas cuotas voluntarias, entre comillas, pues no podían acceder a la salud, ¿no? No podían tener tratamientos, no podían ser consultados por algún médico, nada, ¿no? En absoluto, pues primero perdían ese derecho. Entonces, ahí está esa cuestión. Aunado también a los muchos malos manejos que hubo por medio de este organismo, así como pues con las mil y un ejemplos más que podríamos dar durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, por ejemplo, también, es de que, ¿qué es lo que pasaba, no? Hace 3 años nosotros pudimos informarnos de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en 28 de los 32 estados, ¿no? En donde se implementó el Seguro Popular, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que el Seguro Popular nada más se ocupó para poder desviar dinero, para poder hacerse ricos unos cuantos a costa de que pues de que millones de personas se pudiesen quedar sin el acceso a la salud, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Y entonces, además, en los mismos hospitales, en las mismas clínicas, nosotros podemos ver cómo antes en el Seguro Popular había 30% de personal administrativo, ¿no? Cuando lo ideal y cuando
lo indispensable es que solamente sea el 6%, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues otra vez, puros chanchullos, puras formas en las que este personal administrativo pues hacía negocios, ¿no? Para unos patrones. Está eso de por medio y además con estos dos antecedentes que les acabo de mencionar, pues no es inopinado y no es imposible pensar ni aceptar el hecho de que cada año faltaban 3,000 millones de pesos ahí por medio del Seguro Popular, ¿no? Entonces, todavía, ya cuando se crea el INSABI, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Pues nos encontramos con deudas, ¿no? Alrededor de unos 54,000 millones de pesos fueron los que se heredaron como deuda, ¿no? Entonces, ahí está parte de cómo es que las secretarías estatales de salud, pues solamente en lugar de poder hacer un uso correcto de los recursos, pues año con año esos 3,000 millones de pesos que faltaban se fueron incrementando y todavía aún con las deudas, pues todo terminó por tronar, ¿no? Eso en cuanto al manejo en las cúpulas de ahí del sector popular, ¿no? Pero la gente, obviamente, esto lo resentía, no solamente en cuanto a que, pues, si no me pagabas una cuota, pues no tienes el acceso al seguro popular, ¿no? La gente que sí lo pagaba todavía, que se veía en la obligación de pagarlo, pues, ¿qué es lo que se encontraba? Con un mal servicio, ¿no? Con pésimos tratamientos, ¿no? Aquí, en el Seguro Popular, como en muchas otras dependencias antes, durante el prianismo, ¿qué es lo que pasaba? Que se entregaban también concesiones, ¿no? Dentro del Seguro Popular se entregaban concesiones sobre, por ejemplo, los medicamentos a farmacéuticas nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Ganaban tanto las farmacéuticas como los que promovían esas concesiones, ¿no? Dejando, pues, a su vez al Seguro Social con casi nada de medicamentos. ¿Por qué? Porque no se podía comprobar, no existía forma en la cual la gente pudiese saber qué medicamentos se usaban y si en verdad se entregaba todo lo que correspondía a los contratos que firmaba el Seguro Popular con estas farmacéuticas, ¿no? Por lo que había una gran escasez. Y ya para el colmo, pues estas mismas empresas privadas, estas mismas farmacéuticas, pues también hay antecedentes en las que llegaron a manejar las mismas farmacias que estaban dentro de los hospitales públicos, ¿no? Empresas privadas operando dentro de una institución pública y obviamente lucrando con ella, ¿no? Entonces, ahí está todo ese panorama por el cual el Seguro Social pues ha venido, se fue deteriorando, se fue pues precarizando muchísimo y pues obviamente también, por ejemplo, lo resintieron hasta los mismos trabajadores del Seguro Popular, de los cuales pues a través de sus afores, a través de sus ahorros, pues ¿qué es lo que hicieron? Pues los mandaron con los bancos, ¿no? Sus ahorros ahora pasaron a ser propiedad, pasaron a manos de los bancos y ahora lo que tenían que hacer los trabajadores, por ejemplo, ahí en el Seguro Popular, era que tenían que pagarles a los bancos para poder tener esos ahorros ahí, ¿no? Entonces, obviamente perdían todavía mucho más de lo que luego podrían ser sus pensiones. Entonces, ya para terminar esta pequeña clase de historia con la que empezamos el programa, pues es importante ya que es algo que nosotros venimos arrastrando hasta ahorita, es algo que ahorita en una pandemia pues se pone de frente porque no es de que deje de existir, no es de que México a raíz de que López Obrador llegó a la presidencia haya sido otro, ¿no? Esos problemas como los que les menciono de las mineras y como los que les mencioné ahorita del Seguro Popular, de todas esas deudas, de todas esas pues desvíos, de todas esas, por ejemplo, lo de las farmacéuticas, cómo estaban inmiscuidas dentro del Seguro Popular, pues es algo que se ponía de frente todavía en la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es algo que no debemos de dejar de tener en cuenta cuando analizamos el por qué México ahorita tiene ciertas dificultades para poder, pues,
para poder llevar de buena forma lo de la pandemia, ¿no? Entonces, es eso. Y bueno, era lo que yo quería plantear de inicio, y no sé qué pienses tú, Brenda, respecto de esto, y también cómo es que la alternativa del gobierno federal ante todas estas corruptelas que se hacían en el pasado, pues fue la creación del INSABI, ¿no? Para que en verdad tuviese una vocación distinta. Sí, gracias, Saraico, y hola a toda la gente que nos está escuchando a través de Facebook y también a través de radioamlo.org. Les invitamos a que puedan comentar aquí, como lo hacen Ernesto, como lo hace Alberto Martínez, Robert García, lo que piensan acerca del manejo que se está haciendo en el país de la pandemia. Creemos que es muy importante hacer este análisis por las declaraciones que han hecho personajes serviles a la derecha, como Broso, como la que ya mencionaba Araico, de que la pandemia le quedó grande al presidente. Entonces, si realmente no miramos al pasado, si no vemos el desmantelamiento que a lo largo de la historia hizo el PRIAN de los hospitales públicos, pues no vamos a entender por qué México se encuentra en estas condiciones. Aunado a esto, pues sabemos que nuestro país tiene altos niveles de diabetes, altos niveles de hipertensión, de obesidad, de tabaquismo, y esto genera muertes, aparte del COVID-19. Entonces son toda una serie de elementos los que están en juego, por los cuales la pandemia se ha desarrollado de esta manera en México, y es importante entenderlos. Como mencionaba Araico, pues se desmanteló totalmente el sector salud. Desde el neoliberalismo, desde Miguel de la Madrid, él ya lo mencionaba, pues se destinó menor gasto a este sector y bueno, se fue privatizando con las pensiones, con las concesiones a las farmacéuticas, con el ingreso del sector privado al sector público, etcétera. Entonces, ¿cómo responde Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación a este problema? Pues una de las más grandes estrategias de salud es la creación del INSABI. ¿Y por qué está sucediendo esto? Debemos tener en cuenta que en los organismos o en los sectores en los que aún hay gente del PRIAN, pues se encuentran camarillas neoliberales que van a seguir en la búsqueda de, pues, afianzar sus intereses. Por eso es necesario que se creen organismos como lo es el INSABI, como lo es también el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, organismos en los que el presidente y pues los personajes más cercanos, más democráticos de la Cuarta Transformación, pues tengan el control, para así poder evitar la corrupción en estos organismos. ¿Qué es lo que principalmente plantea el INSABI? Pues garantizar el artículo 4 constitucional, donde se menciona que la salud es un derecho para todos. Se está planteando que la salud realmente sea para la gente, para los mexicanos, y no se convierta en un negocio. Es por eso que tiene grandes diferencias con respecto al seguro popular, que no era ni seguro ni era popular. ¿Qué está sucediendo ahora con el INSABI? Pues que 66 intervenciones, 66 enfermedades se tratan sin costo alguno, y además se está planteando que 30 enfermedades sean gratuitas también progresivamente. Es decir, la ley entró en vigor, pero será progresiva la gratuidad de los servicios. Esto porque México pues no cuenta con la infraestructura, no cuenta con los recursos necesarios, pero de todo el ahorro que se está haciendo al combate de la corrupción, pues está saliendo dinero suficiente para el INSABI. Además, mencionan, o bueno, nadie dice, por ejemplo, que el Seguro Popular funcionaba con un déficit de recursos. Cada año al Seguro Popular le faltaban 3,000 millones de pesos. También Araico mencionaba lo que sucedía con los trabajadores administrativos, cuando más del 30% de la planta de trabajadores eran administrativos, cuando existe o existía un déficit de aproximadamente 200,000 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, especialistas, etcétera. Entonces, ¿qué está planteando el INSABI? Pues que todo esto, todo este rezago ocasionado por los gobiernos prianistas, pues se vaya subsanando. Es un proceso largo, pero ya se está haciendo. Además,
se está priorizando, reforzando la participación de las secretarías estatales de salud y, bueno, minorizando la participación del sector privado en la impartición del servicio público de salud. Así como Alberto Martínez lo menciona aquí en los comentarios, debe ser para la gente pobre, para la gente más pobre de México, los medicamentos gratuitos, los servicios gratuitos de salud, porque no podemos seguir haciendo negocios con la salud de los mexicanos. Por aquí hay otro comentario que me parece pertinente. El seguro popular era una forma de robarle al pueblo de México con los medicamentos. Esto es muy cierto porque se cobraba una cuota extraordinaria. Solamente había un paquete muy pequeño, muy limitado de enfermedades que se garantizaban gratuitamente. Por todo lo demás había que pagar cuotas, había que pagar por los medicamentos y así agarró la pandemia pues a México, así en estas condiciones de desmantelamiento del sector público. Además de esto, es importante también mencionar lo que ha hecho el gobierno de la 4T con la pandemia. Para empezar, pues la rehabilitación de muchísimos hospitales y la creación de nuevos hospitales. También la sinergia que existe con el sector privado para que existan camas y ventiladores suficientes para tratar a los pacientes infectados de COVID-19. Además de que se está trabajando con CONACYT para que se hagan o para que se hicieran, porque ya se hicieron ventiladores hechos totalmente en México para no estar dependiendo de las compras extranjeras de ventiladores y poder garantizar la salud de los mexicanos. Deben saber también que hay conferencias vespertinas todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde con el subsecretario Hugo López-Gatell para informar a la población de cómo va el proceso de la pandemia en México. Es un trabajo muy arduo que se ha llevado desde los meses de enero, febrero, hasta ahora que ya ha durado la pandemia, y por eso es importante hacer este balance, este análisis, esta evaluación de lo que ha ido sucediendo y cómo el gobierno ha respondido. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es importante plantear, porque ahora tenemos que pasar también a la cuestión de las vacunas. O sea, ¿qué va a pasar ahora con la vacuna para el COVID-19? ¿Qué se está planteando? ¿Quiénes se van a vacunar primero y por qué? Es muy importante, como ustedes seguramente sabrán, pues la reactivación económica del país. Pero esto no puede suceder sin que antes comience la jornada de vacunación y que esta jornada pues esté bien planificada. Además de la jornada de vacunación, pues sabemos que ahora, en estos últimos días, pues se informó que las ciudades, la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California volvían a semáforo rojo. Entonces es importante saber que la pandemia no ha terminado, que los esfuerzos del gobierno federal no han terminado y que por eso pues los mexicanos debemos seguir cuidándonos, seguir informándonos y por supuesto no caer en el golpismo de la derecha, que ellos se alegran cada vez que hay muertes en el país para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y eso no lo podemos permitir. Por eso hay que hacer un análisis muy serio de lo que está sucediendo aquí en México con la pandemia. ¿Tú qué piensas, Saraico? Sí, mira, un comentario más sobre eso que mencionabas al principio de tu participación sobre lo del INSABI. Es impresionante, no, ni siquiera impresionante, sería como que muy lamentable cómo es que pues este arduo trabajo, esta institución, el INSABI, que fue creado para poder brindar atención médica a los 64 millones de mexicanos, o sea, 64 millones de mexicanos que carecían de acceso a los servicios de salud y por ende también de medicamentos, ¿no? ¿Cómo es posible todavía que en este mismo año, a inicios, en enero y febrero, hubiese gobernadores que, por lo mismo que tú mencionas, cómo la derecha todavía sigue aferrándose y sigue golpeteando al gobierno federal, que está la cuestión también de que hubo una pequeña agrupación de gobernadores que se opusieron a la creación de esto, ¿no? Que se opusieron al mismo INSABI y que es importante mencionarlo porque son los mismos
que mes con mes, que semana con semana, que casi día con día, a lo largo de este año, durante que se ha vivido la pandemia, pues han seguido tratando pues de lanzar declaraciones y tratar de defenderse de una forma absurda ante pues sus malas administraciones, han tratado también de desprestigiar y de deslegitimar al mismo presidente y pues ahí nos damos cuenta desde inicios de año cómo es que pues ni siquiera les interesa a la gente, ¿no? Con su decisión al respecto de no estar de acuerdo con el INSABI, es una expresión muy clara de esto, ¿no? Y que podemos refrendar y que podemos aclararnos y confirmar pues a lo largo de estos meses conforme cada vez que dicen algo, ¿no? Y lo de las vacunas, pues es práctica, es eso, ¿no? El mensaje que lanzó el Broso, pues obviamente va mandado por una cúpula, ¿no? Por estos políticos, por empresarios, ¿no? Privados nacionales, ¿no? Que buscan lucrar con la salud, ¿no? Esa intención de poder comprar vacunas, de que las farmacéuticas nacionales compren vacunas y puedan venderlas y los mismos particulares puedan venderlas, pues es lucrar con la salud, es lucrar con un bien público, es lucrar con un bien humanitario, ¿no? Es algo que, pues, contradice mucho con la cuestión de que dicen defender los derechos humanos, ¿no? Pero, pues, buscan hacerse, pues sí, de las vacunas en unas cuantas manos, ¿no? En lugar de aceptar la misma decisión correcta del gobierno federal de poder, de que pues se pueda vacunar, por ejemplo, esa de la jornada de vacunación que ya mencionaste, a toda la población, ¿no? Sin ningún costo, ¿no? Obviamente tomando en cuenta, en consideración también a las personas más vulnerables al inicio, antes de que pues cualquier persona y no cualquiera, porque pues obviamente quien quiera tener de la vacuna por medio de estos empresarios, pues es porque va a pagarla, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no podemos permitir, porque sería seguir dejándoles en pocas manos nuestros derechos constitucionales, ¿no? A estas personas a las cuales no les importamos, ¿no? Como ya lo menciona pues el compañero Alberto Martínez, ¿no? En sus comentarios. Y bueno, por ejemplo, la cuestión misma de la jornada de vacunación, pues es eso, pensar en que existe la gente y en las necesidades que hay, ¿no? Esa cuestión de que primero vayan las personas mayores de 60 años, de luego de 50 a 60, 40 a 50, ¿no? Ya luego el resto de 40 menos, ¿no? Pues es eso. Y entonces, pues no se puede concebir que las mismas vacunas se privaticen ahora, ¿no? Entonces, más que nada porque eso lo vemos así a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel mundial, pues la misma vacunación marcha con respecto a la lógica del capital, ¿no? A la lógica del mercado, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Pues que existe pues una competencia incesante, ¿no? Entre empresas extranjeras por querer sacar una vacuna ya, para que pues países que de plano no tienen esa capacidad para poder esos recursos para poder crear una vacuna, pues estén obligados a comprarla, ¿no? Y ahí es precisamente cuando no se piensa en realidad en la gente que se va a usar esa vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque si todas esas cabezas que están ahí detrás de las farmacéuticas, toda esa gente que está inmersa en el diseño y en la creación de una vacuna, pues las juntaran, pues obviamente sería mucho más rápido el proceso para crear una vacuna y sería mucho más eficiente, sería incluso hasta mucho más económico y con, pues, incluso hasta mejores, con mejores, ¿cómo se le dice? Con mejores propiedades, ¿no?
con propiedades más efectivas. Entonces, eso, pues obviamente, en eso obviamente no se piensa. ¿Por qué? Porque vacunas, por ejemplo, como esta vacuna de Pfizer, pues requiere ciertas condiciones para que pueda aplicarse posteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que requiere que menos 70 grados, ¿no? Requiere un sistema de congelación pues muy eficaz y adecuado a esas condiciones que requiere y que exige la misma vacuna para que pueda, pues para que no se desperdicie, ¿no? Para que deje de ser, para que no sea inservible. Entonces, ¿qué relación tiene esto con México, ¿no? Por ejemplo, México de inicio, pues por la misma demanda mundial que hay, pues tuvo que comprar y va a tener que adquirir las mismas vacunas por lotes, ¿no? Estas mismas vacunas, incluso que se están produciendo, que se van a producir, pues están ya apartadas solamente para los países ricos, ¿no? Entonces, de inicio hay un acaparamiento también sobre estas vacunas por parte de las potencias industrializadas, para luego ya dejarles, pues, pensar en último en los países africanos, en los países latinoamericanos como el nuestro, y ahí también es donde se cae en ese problema, por ejemplo, del mismo sistema de congelamiento al que ya mencionaba, ¿no? Es una consecuencia de toda esa destrucción a la cual dejaron, a la cual sometieron al sector, al seguro social, ¿no? Entonces, el que México no tenga o no tenga suficiente infraestructura, no tenga un sistema adecuado de congelación para poder tener estas vacunas, y por eso la oposición tan de una forma jactanciosa no puede decir que es que por eso las vacunas les van a quedar grandes, ¿no? Que por eso incluso mismas noticieros, pues de una forma desubicada también de todo lo que ha vivido México, pues dicen que se van a perder cierto porcentaje de estas vacunas que México adquiera, y por lo tanto una cantidad de millones de pesos, pero esa es la consecuencia en la que estamos, ¿no? Ese es el problema que vivimos, pero ¿por qué surge, no? Y eso es a lo que nosotros, pues tratamos de llegar con esto que estamos diciendo, ¿no? Es desde el primer minuto en que empezamos a transmitir, pues es eso, el cómo es que a México pues se le fue dejando atrás, se le fue dejando de lado en cuanto al sector salud, ¿no? Estas personas que gobernaron durante 40 años a México, pues obviamente no pensaron en eso porque no les interesó, y por eso México hoy en día, cuando se presenta una pandemia, pues puede sufrir este tipo de cosas, ¿no? Pero es más que nada eso, por eso es que podemos estar atrasados en algunas cosas, pero ahí está de fondo ese problema, ¿no? Y por qué nosotros pues no podemos hacerle el caldo gordo a la oposición, estando de acuerdo con sus declaraciones, y pues sin tomar en cuenta todo lo que ha vivido México, ¿no? Entonces, bueno, era eso lo que yo quería mencionar. Sí, pues antes de proseguir con el programa, pues agradecemos la participación de los que están comentando aquí, de Alberto Martínez, de Franco Zúñiga. Un gran saludo a todos ustedes, Giovanna Giner. También me parece que hace rato comentaba, estoy buscando el comentario, Eleazar Flores. Invitamos a los demás que nos están escuchando pues a que continúen con este análisis y a que puedan participar de él a través de los comentarios. Y bueno, sí es importante recordar que esta pandemia de COVID-19 pues es una situación mundial, no es algo que nada más esté sucediendo en México. Y aquí en México pues tenemos la fortuna de que tocó la pandemia con el gobierno de la Cuarta Transformación, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no quita que pues haya una lógica de mercado todavía en la pandemia de COVID-19 y con la vacuna de COVID-19, como ya lo mencionaba mi compañero Araico. Sabemos que hay acaparamiento de las vacunas. Los países ricos son los que
primeramente se están pues preparando con las reservas suficientes para poder vacunar a su población. Es importante reconocer que en México no se está lucrando con esta vacuna, que en México el gobierno va a garantizar la vacuna para todos y que el criterio para ponerla pues es por la edad. O sea, no es por ver quién más dinero tiene, primero los empresarios y después los trabajadores, es simplemente por la edad, por los grupos de riesgo. Las personas que estén más en riesgo son las que primero se van a vacunar. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Que primero el sector salud y posteriormente de mayor edad a menor edad es como se van a ir aplicando las vacunas. Pero esto es importante porque, como ya decía Carlos, pues no hay un sistema de congelamiento para las vacunas. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no lo hay? Les preguntamos a la gente que nos está escuchando, pues precisamente por todo ese desmantelamiento del que ya estuvimos hablando de los gobiernos prianistas neoliberales, porque estuvieron tan ocupados con la corrupción, tan ocupados robando el dinero de los mexicanos, que no se quedaron bien acondicionados los hospitales. Es importante también recordar que el país actualmente con la pandemia no se está endeudando y que con recursos limitados, con el ahorro de la corrupción, con el ahorro que se está haciendo cobrando impuestos a las empresas que no pagaban sus impuestos, con todo eso se están financiando los hospitales, la contratación de nuevo personal médico y también las vacunas por COVID-19. Entonces, los medios golpistas que dicen que se puede echar a perder el 20% de las vacunas del COVID, ¿por qué no dicen que fueron precisamente los gobiernos prianistas los que dejaron al sector salud mexicano en ruinas? Es importante por eso no caer en el juego, en la guerra mediática, en el juego que hace la derecha y analizar profundamente lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿qué continúa para México y para el mundo ahora con el descubrimiento de la vacuna de COVID-19? Como ya decíamos, es importante que la pandemia termine. Por supuesto, es lo que todos desearíamos. Pero ¿por qué? Hay un factor económico ahí. Sabemos que hay una recesión económica determinada por el COVID. Bajaron los precios del petróleo también, pues aunado a eso bajó el precio de la gasolina, de otro tipo de mercancías, y eso pues genera que no haya ganancias para los empresarios. Pero miren, compañeros que nos están escuchando, aquí es bien importante saber, cuestionarnos, ¿realmente los empresarios dejaron de ganar en esta pandemia? ¿Realmente sucedió así? ¿A poco, pues ustedes seguramente tendrán conocidos que son obreros, que son trabajadores, que no pudieron irse a descansar a sus casas, que no importaba que hubiera pandemia, ellos seguían expuestos al contagio porque la producción no se puede detener, porque no importa la gente en el modo de producción capitalista, que es en el que vivimos, que es en el que está inmerso México y es en el que están inmersos también otros países. En este modo de producción no importa la gente, lo que importa es seguir ganando aún en condiciones de pandemia. Entonces, esto lo decimos porque hay datos precisos de que esto así es. Por ejemplo, 45 de las 50 empresas más grandes de Estados Unidos registraron ganancias sustanciales. Además, 27 de esas 50 empresas, aunque corrieron injustificadamente a 100,000 trabajadores, pues presentaron aumentos de billones en sus ganancias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las empresas? Que despidieron a muchos trabajadores o que, peor aún, siguieron contratándolos, siguieron pues explotándolos, pero sin estar inscritos al Seguro Social para ya no pagar esas prestaciones. Entonces, todo eso es lo que ha pasado en esta pandemia con el trabajador. Pero ese no es el único problema, porque sabemos que el 60% aproximadamente del empleo en México es informal, depende concretamente del sector informal, son pequeños comerciantes, pequeños propietarios que día a día se ganan la vida. Y bueno, ¿qué ha pasado con estas personas? Pues que por el COVID-19, con el confinamiento voluntario que ha habido en México, se redujo el consumo. Se redujo el consumo y así también pues el trabajo para ellos, las ganancias para estos pequeños comerciantes. Entonces hay diferentes sectores que están presionando para que la gente pueda salir a las calles ahora que ya está la vacuna del COVID-19. Pero hay que entender que unos han presionado desde el principio de la pandemia, como los empresarios.
Algunas empresas que no son actividades esenciales presionaron para no cerrar y para no detener labores, como el sector automotriz, aunque se expusieran a sus empleados, aunque los empleados estuvieran expuestos al contagio de COVID-19, esto no importaba. Lo único que importaba pues era seguir generando ganancias. Y por otro lado pues están estos pequeños productores, pequeños comerciantes que se han quedado sin empleo, que no pueden estar confinados porque eso significa que no comen ese día o que no comen esa semana. Y es por eso importante pues que se pueda ir saliendo poco a poco de este proceso de pandemia de COVID-19 que ha azotado a todo el mundo, no nada más a México. También, ahora más adelante lo vamos a platicar esta cuestión, porque pasa también por el sector de la educación. O sea, sabemos que en México somos aproximadamente 22 millones de estudiantes que ahora nos encontramos confinados en nuestras casas y estudiando a distancia. Pero eso no nada más es un problema, pues, educativo, sino que es un problema económico. Pero para empezar a adentrarnos en este tema, no sé si, Carlos, quieres hacer algunos comentarios. Bueno, sí, ¿cómo te digo? Pues esas presiones que existen, todavía pese a que el mismo gobierno federal está buscando de alguna forma reactivar la economía, ¿no? Esta igual, pues sigue parada por medio de la carencia de consumo que hay, como ya dices, pues estas empresas que no perdieron, que en realidad no perdieron ganancias, porque pues como creo que ya mencionabas también, pues no les importó que los obreros pues no tuvieran protección al contagio, ¿no? Y eso pues es bajo la misma lógica del sistema en el cual domina, ¿no? No solamente a México, también a los Estados Unidos, a la gran mayoría de los países del mundo, y es por eso que tanto la industria automotriz, en el caso de México, como la textil también, la tabacalera, ¿no? Etcétera, pues se negaran y también de alguna forma pues no acataran todas esas normas para poder suspender actividades, ¿no? Incluso pues podemos ver el caso como de Grupo Modelo o Bacardí, que pues en lugar del alcohol, pues se pusieron a hacer gel antibacterial, ¿no? Todo con tal de que la producción no parara, ¿no? En eso diversificaron la producción y a su vez, con el objetivo de que pues de que la apropiación de las ganancias no fuese no fuese mínima, ¿no? Entonces, ahí está esa cuestión y obviamente, pues la cuestión de la salud y de la economía pues no están aisladas, no van por separado no van por separados en distintos caminos, porque el hecho de que la cuestión de la salubridad pues ahorita esté en problemas, hay una crisis sanitaria, pues sí atenta en cuanto a que las actividades productivas y económicas pues puedan llevarse de buena manera, ¿no? Y eso pues de más lo tenemos claro, ¿no? Ya decías tú que incluso hasta el mismo sector informal, pues la carece, ¿no? Y también pues se manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ese es el 60% de la población que vive al día, ¿no? Entonces, bueno, ahí está eso de parte de los empresarios, ¿no? De parte de las empresas privadas, pues se puede ver de una forma más clara, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo educativo, ¿no? Creo que también ibas a eso. Esas presiones hacia el gobierno federal pues siguen existiendo aún por parte no solamente de los grandes magnates que hay en México, ¿no? Sino también de esos directivos que pues manejan las escuelas privadas, por ejemplo, pues ejercen cierta presión para que pues los estudiantes pues puedan ya regresar a clases, ¿no? Incluso el mismo Esteban Moctezuma pues ha tratado de impulsar eso, ¿no? Que aún sin la existencia de vacuna pues puedan los estudiantes seguir regresar a las clases, ¿no? Lo cual pues está de cierto punto pues muy mal, porque podemos ver cómo hace semanas estados que estaban en semáforo verde como Campeche,
o Veracruz, pues ahorita ya están otra vez en amarillo, ¿no? Entonces pues en esas condiciones estamos también en cuanto al sector educativo, de que pues ahorita en realidad pues no hay pues en realidad condiciones favorables y muy confiables para que pues se pudiesen regresar a clases en estos momentos, ¿no? Ahorita pues hay vacaciones, ¿no? Pero no me imagino en enero en ese tipo de actividades ya presenciales, más que nada porque tú mencionabas, ¿no? El 60% de la gente que se emplea en México es del sector informal, pero en México también existen alrededor de unos 25, 26 millones de estudiantes, ¿no? De todos los sectores. Entonces, regresar a todos esos, tratar de hacer o ejercer presión para que para que todos esos estudiantes regresen a las aulas, pues es un problema, porque todavía hay, hay gente que dice que se puede, hay gente que dice que se puede hacer o que se puede buscar la forma de hacer que en los salones haya nada más un maestro por cada 9 alumnos, ¿no? Lo cual pues es impensable porque está igualmente desubicado con la realidad que está viviendo México, ¿no? En México hay un maestro por cada 50 estudiantes, entonces ahí está ese problema también de por medio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros en esta cuestión del sector educativo al momento de que haya gente, haya empresarios, haya pues sí mismas autoridades ya impulsando que se puedan volver a las clases, pues es de que también hay pérdidas ahí, ¿no? El hecho de que todos esos 25 millones de estudiantes pues tengan que trasladar, pues implica un gasto, ¿no? En la cuestión del transporte, ¿no? Y pues hay incluso escuelas, sí hay escuelas que tienen contratos y que incluso ellas mismas manejan algunas concesiones del transporte, ¿no? Entonces eso pues implica una disminución ahorita en estos momentos de todos esos recursos, de todos esos ingresos que les entran, ¿no? Aparte también, pues están las cuestiones, pues, no sé, de la gente que maneja las mismas escuelas manejan las concesiones de las cafeterías o incluso de mucha comida que se vende ahí mismo, ¿no? Muchas otras actividades con respecto a lo de oficina, ¿no? Las impresiones y todo eso, pues también implica, obviamente, que haya un mayor gasto, pero pues se piensa solamente en eso, ¿no? En estos momentos. Entonces, no puede ser de una forma tan obtusa, tan cuadrada, cuando pues en realidad México todavía sigue bajo unas condiciones dadas por lo de la pandemia, ¿no? Y pues de ahí ya podríamos entrar a concluir pues lo mismo de esto, ¿no? Pero era lo que yo quería comentar ahorita. Así es, está buscando una estrategia para ir pues poco a poco volviendo a la normalidad, ahora que ya se tiene la vacuna de COVID-19. En concreto, es importante analizar lo que está sucediendo con el sector educativo en México. Sabemos que pues el representante de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, recientemente anunció Andrés Manuel López Obrador que se va a ir de su cargo para ser embajador en Estados Unidos. Pero bueno, este personaje, Esteban Moctezuma, es de los principales impulsores, como ya lo decía Araico, de esta estrategia de que los estudiantes puedan regresar a clases. Pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo se está planteando este regreso a clases? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están insistiendo tanto en que ya se regrese a clases? Pues sabemos que principalmente, como ya lo mencionaba mi compañero, son los dueños de las empresas privadas, son los dueños de las concesiones de los camiones, son toda esta gente que se ha visto afectada por la ausencia de los estudiantes, por la ausencia del consumo de los estudiantes. Entonces, esta es una parte. Se plantea que se regresen, pero no se dice nada de que los profesores o los maestros van a ser los primeros en recibir la vacuna de COVID-19. Se plantea también que haya un profesor por cada 9 estudiantes mexicanos, pero esto pues es imposible porque en el sector rural, por ejemplo, hay un profesor por 50 alumnos mexicanos. Entonces, esta estrategia definitivamente
le hace falta pulirse. Pero esto pues digamos que no es culpa del presidente, sino que hay gente dentro del gobierno que sigue persiguiendo intereses individuales, intereses privados, como lo es este secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. No solo lo decimos por este plan de regreso a clases que nos parece que tiene que ser, pues como ya mencionábamos, más pulido y visto, analizado de una manera más detenida y profunda. Porque como les mencionábamos, pues es importante que por delante de todo, por encima de cualquier cosa, se ponga la salud de la gente. Y bueno, estamos actualmente ante un gobierno que se plantea que es un gobierno humano, un gobierno que no persigue el dinero, que no persigue la ganancia, un gobierno que no permite la corrupción. Entonces esperaría de todos los funcionarios de la Cuarta Transformación, pues que actuaran en consecuencia con estos principios del proyecto obradorista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que muchos de ellos no están actuando en consecuencia. Es por eso tan importante que la gente de a pie, como lo decía el compañero Alberto Martínez, pues estemos exigiendo constantemente a nuestras autoridades, a nuestros representantes, para que realmente se pongan a hacer su trabajo, porque ahora es fundamental, más en estos tiempos de pandemia por COVID-19. Entonces, me parece que tendríamos que hacer una recapitulación rápida, concisa, de lo que ha estado sucediendo. ¿Qué es lo que dice la derecha? La derecha menciona que la pandemia le quedó grande al presidente, que le quedó grande a Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno federal no actuó correctamente en la pandemia. ¿Qué es lo que no dice la derecha? ¿Cuál es la realidad de México? Que la pandemia nos encontró con un sector salud desmantelado, privatizado, con el cual durante años estuvieron haciendo negocios, con la compra de medicamentos a sobreprecios, justificando la creación de infraestructura, de hospitales y de clínicas que estaban vacías, que no había ni un médico, que no había medicinas y que para lo único que servían era para el lavado de dinero. ¿Qué tenemos también? Que ese sector salud tenía una deficiencia en personal, en médicos, en enfermeras, en especialistas. Tenemos, como ya les mencionaba, escasez de medicamentos, instalaciones que no funcionaban, no había un número suficiente de camas para atender a los mexicanos. Teníamos también la deficiencia en términos de ventiladores. Aunado a todo esto, un sistema alimentario mexicano en las ruinas que generó problemas de diabetes, de hipertensión y de obesidad. Todos estos factores se conjuntaron y así recibió México a la pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo que hizo el gobierno federal? Pues rehabilitar hospitales, alianzas con el sector privado para poder atenderlos, información, una campaña de etiquetado claro de los alimentos para que los mexicanos tengan claro qué nos estamos llevando a la boca y así poder controlar un poco este problema de obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, decir que el gobierno federal no está haciendo nada en la pandemia, pues es no reconocer lo que realmente se está haciendo. Y bueno, seguir haciéndole, como decía Araico, el caldo gordo a la derecha. Eso no lo podemos permitir porque los que estamos con la Cuarta Transformación, los que estamos de este lado de la historia, pues debemos defender el proyecto obradorista. ¿Y cómo lo vamos a defender? Pues estando informados de lo que está sucediendo. Aunado a todo esto, se está garantizando la vacunación de COVID-19 para todos los mexicanos sin elementos lucrativos y se está planteando una reactivación de la economía que pasa por diferentes sectores, incluido el sector de la educación. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente en el país. Les reiteramos que es importante hacer análisis profundos y análisis serios de lo que sucede en la realidad y, sobre todo, que los jóvenes mexicanos, los adultos mexicanos, pues estemos conscientes y organizados para defender este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Aunado a todo esto, queremos comentarles, ahora que tenemos su atención a este auditorio, ya platicábamos un poco del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que bueno, en unos meses se va a ir de embajador
embajador a Estados Unidos, pero no se puede ir tranquilo, no puede quedar impune lo que estuvo impulsando en México y que nosotros queremos hacer esa denuncia. ¿Tú qué piensas, Carlos? Sí, así es, ya concluyendo el tema que analizábamos ahorita, pues es cierto que a 2 años de gobierno no se le pueden achacar todos estos problemas de la pandemia al gobierno de López Obrador, ¿no? Porque incluso el mismo INSABI pues ha seguido dando atención a los enfermos, ¿no? Y sí, bueno, ya como me dabas entrada, ¿no? Con respecto a algo que pues les queremos plantear, es una cuestión que también nosotros hemos venido trabajando y que hemos estado denunciando en estos, pues ya últimos meses, desde septiembre, y es la cuestión de la misma Ley General de Educación Superior, ¿no? Que como ya decía Brenda, pues eh, este hombre, Esteban Moctezuma, pues fue uno de los que avalaron esta iniciativa de ley y de hecho el programa, hace unos programas, el programa pasado, pues lo platicábamos con ustedes, por qué era tan dañina esta ley, ¿no? Les comentábamos los avances con respecto al proceso legislativo, algunos artículos, unos cuantos de todos, por qué es tan dañina esta ley. Y bueno, nosotros les queremos reiterar esto porque es algo que nosotros como estudiantes pues no podemos permitir que pueda estar sucediendo, ¿no? Que pueda pasar esto con la educación superior pública, porque pues precisamente el gobierno de López Obrador pues ha venido a plantear un nuevo proyecto democrático, ¿no? Un nuevo proyecto en el cual pues se deja de atrás todos los intereses, se dejan de lado todas esas políticas de privatización que antes en los gobiernos, pues el prianismo se ocupaban mucho, ¿no? Y es algo, por lo tanto, que pues esta misma Ley General de Educación pues tendría que coincidir en esos principios que plantea y que defiende el presidente López Obrador. Sin embargo, pues como ya les hemos hecho saber en programas pasados, pues esta ley renquea mucho, legitima el proceso de privatización que también se ha estado viviendo en la educación superior en estos últimos años, y legaliza el robo dentro de las universidades, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues precisamente por medio de artículos como el 4º, como el 67, ¿no? En el cual pues se les otorga la facilidad a los directivos de no pagar impuestos, también de hacer dinero por medio de mecanismos de admisión que son excluyentes, ¿no? Y que son costosos, por esto en el artículo 4º. En específico, nosotros debemos de entender que dentro de la educación tampoco se puede manejar el discurso de los aptos y no aptos, ¿no? Absolutamente todos, así como en la cuestión de la salud, tenemos el derecho también de poder acceder a la educación pública, de poder tener estudios universitarios, ¿no? Entonces, es algo que se le ha estado negando a millones de personas, a millones de mexicanos en los últimos años, y que esta ley pues busca seguir haciendo, ¿no? Busca seguir legitimando, porque el hecho de que en el artículo 4º les den la facultad a las universidades y en específico las autoridades de estas de poder implementar exámenes de admisión, puntajes, promedios, ¿no? De poder exigir que haya un cierto, pues sí, un cierto puntaje, un cierto promedio, de poder imponerles a los estudiantes cuotas obligatorias, ¿no? Para los exámenes al momento de entrada a la universidad, y cuotas semestrales o anuales que si el estudiante no paga pues no puede tomar materias, pues es una forma en la cual pues se restringe ese derecho constitucional que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esta ley es algo que no podemos permitir que pase, porque atenta contra toda la comunidad universitaria conformada por maestros, trabajadores y en específico estudiantes, ¿no? Además, esta ley pues no nos toma en cuenta, ¿no? Nosotros que somos mayorías dentro de las universidades nunca se nos consultó con respecto a las demandas y necesidades que nosotros vemos dentro de las universidades para que correspondan con las problemáticas que tiene el pueblo de México, ¿no? Para que puedan solucionarse.
Esto nunca se nos preguntó, nunca se nos consultó, y por ende no podemos permitir que pase la ley, ¿no? Ya por último, les mencionamos el proceso legislativo, porque así como la misma ley es algo que tampoco se informa mucho, ¿no? El 9 de diciembre, o el 9 de este mes, pues se aprobó en la Cámara de Senadores, con 108 votos a favor y 0 en contra. Imagínense, ¿no? Absoluta complicidad por parte de todos los senadores, a los cuales pues Brenda ya les pedía consecuencia con los principios que plantea la Cuarta Transformación, y que pues al momento de aprobar esta ley pues están traicionando esos principios, ¿no? Después de que se aprobó en la Cámara de Senadores, la mandaron con los diputados. Este lunes 14 de diciembre, apenas en esta semana, se votó también en la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores con 18 votos a favor y 2 en contra. ¿Qué es lo que querían hacer? En específico, Adela Piña, una legisladora de la línea de Esteban Moctezuma, ¿qué quería hacer? Mandarla al pleno de la Cámara, ¿no? Para que también ya se votara ahí. Justamente el mismo día después de que se votó en la comisión, van directo al pleno, lo cual pues sería impensable era impensable hacerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros les podemos asegurar que ni la mayoría ni la totalidad de los diputados que conforman la Cámara tenían idea de lo que era la ley, ¿no? Ni siquiera yo creo que la habían abierto, la habían leído. Entonces no podían votar sobre algo que no sabían, ¿no? Aparte no se puede votar algo que no se puede votar por algo en lo cual no se hizo con el consenso de los estudiantes, ¿no? Entonces, esta legisladora, de Adela Piña, quería que ya se aprobara para poder mandarla otra vez a la Cámara de Senadores, y que ahí se terminara de aprobar la iniciativa de ley, ¿no? Sin embargo, gracias a la oposición de un pequeño grupo minoritario de diputados que sí son consecuentes con la Cuarta Transformación y que estuvieron en desacuerdo con la Ley General de Educación Superior, pues se pudo detener, ¿no? También gracias a que compañeros universitarios de otras instituciones pues se manifestaron afuera de la Cámara. Incluso el mismo presidente también se manifestó, ¿no? Dijo que era necesario, es indispensable, pues que se escuche las demandas de los estudiantes, ¿no? Entonces, esta discusión y esta aprobación en la Cámara de Diputados, pues se aplazó al 15 de enero. Nosotros tenemos unas semanas para poder seguir organizándonos, para poder seguir difundiendo lo dañina que es esta Ley General de Educación Superior, para que pues en el Senado, para que en la Cámara de Diputados, perdón, pues no se vote sin antes discutirla con los estudiantes, ¿no? Porque nosotros que estamos en constante, pues sí, que estamos en constante uso de las mismas universidades, nosotros que estamos dentro de ellas, pues sabemos qué es lo que se necesita, ¿no? Sabemos cuáles son las deficiencias que tienen, y por lo tanto se nos debe de escuchar, ¿no? Entonces, sería importante que los diputados abrieran una discusión abierta a nivel nacional, que no sea solamente a puerta cerrada entre ellos, ¿no? Que tomen en cuenta a la población con respecto a esta ley antes de que en realidad la puedan aprobar, ¿no? Para que en sí, y para que en verdad exista un consenso democrático, si es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, era lo que queríamos plantearles con respecto a esta ley, para que tanto ustedes como nosotros pues podemos estar en comunicación con esto y pues actualizados de alguna forma, ¿no? Para que toda la gente que nos escuche pues sepa que hay un problema con la educación pública superior, ¿no? Entonces, bueno, era lo que queríamos comentar, y pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos que nos hayan escuchado ahorita en este programa, que nos hayan acompañado. Le agradecemos a Radio AMLO nuevamente por el espacio que nos brinda para poder platicar con ustedes, y pues los invitamos a que nos escuchen el próximo sábado a las 5 de la tarde, otra vez en este programa de La Iguana en su Piedra, ¿vale? Yo soy Carlos Araico y mi compañera Brenda Cabello. Gracias.
Sí, compañeros, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como La Iguana en su Piedra en Facebook, en Spotify, en YouTube, y también estamos como Espartaco Movimiento Estudiantil. Toda esta información que ya mencionaba Araiko, pues es importante que ustedes la puedan seguir, que se puedan seguir informando, y para eso los invitamos a visitar esta página, Espartaco Movimiento Estudiantil. Pues ahí están nuestros posicionamientos y los videos que vamos subiendo sobre la Ley General de Educación Superior, que pues los estudiantes mexicanos, la mayoría, no estábamos informados y estamos en contra de la privatización de la educación. Entonces, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos.